Hola, mi nombre es Edward González y yo les vengo a hablar un poco lo que es acerca del disco duro, su origen y un poco del padre del disco duro, ¿bien? El disco duro de una computadora es un tipo de tecnología que almacena el sistema operativo, las aplicaciones y los archivos de datos que utiliza su computadora para funcionar normalmente. Origen del disco duro. El origen del disco duro se remonta al 13 de septiembre de 1956. Entonces, la multinacional IBM presentó el primero de la historia, el RAMAC 305. El padre del disco duro. Reynold Johnson nació en 1906 y murió en 1998. Fue un empleado de IBM. Johnson se puede considerar el padre del disco duro, ya que este, junto a 50 ingenieros, crearon el RAMAC 305, considerado el primer disco duro de la informática en la historia. Los dejaré con mi siguiente compañero. Hola a todos, mi nombre es César Castillo y estaré hablando sobre las funciones de una unidad de disco duro. Empecemos partiendo sobre la primera, el cual sería almacenamiento de datos. La función fundamental de un HDD es almacenar datos digitales. Almacena todo desde el sistema operativo y el software de la computadora hasta archivos, documentos, imágenes, videos, etc. La número 2 sería recuperación de datos. El disco duro recupera los datos almacenados según sea necesario. Cuando abre un archivo o ejecuta un programa, el disco duro localiza y recupera rápidamente los datos relevantes para su procesamiento. La número 3 sería organización de archivos. Esta organiza datos en directorios y estructuras de archivos, lo que permite a los usuarios crear, almacenar y recuperar archivos de una manera eficiente. Esta estructura organizativa es una parte esencial del sistema de archivos. La número 4 sería arranque. Cuando enciende su computadora, el firmware, BIOS o UEFI, inicializa el hardware, incluido el disco duro. El sistema operativo se carga desde el disco duro a la RAM, lo que permite que la computadora se inicie. El número 5 sería la memoria virtual. El disco duro desempeña un papel al proporcionar memoria virtual a la computadora. Cuando la RAM está llena, el sistema operativo utiliza parte del disco duro para almacenar temporalmente datos que normalmente residirían en la memoria RAM. Esto evita errores, ralentizaciones relacionados con la memoria. Bien, pasemos a la número 6, el cual sería copia de seguridad de datos. Los usuarios pueden crear copias de seguridad de datos en el disco duro, ya sea mediante copia manual o software de copia de seguridad automatizada. Hacer una copia de seguridad de los datos es esencial para la protección de datos y para la recuperación ante desastres. La número 7 sería instalación de software. Cuando instala un software, se copia desde fuentes externas como un CD o Internet. El disco duro almacena y gestiona estos programas, haciéndolos accesibles para su ejecución. El número 8 sería la edición de archivos. Y los archivos pueden crear, editar y guardar archivos directamente en el disco duro utilizando varias aplicaciones de software, como editores de texto, editores de imágenes y programas de hojas de cálculo. La número 9 sería desfragmentación, que con el tiempo los archivos pueden fragmentarse, lo que significa que partes de un archivo se almacenan en diferentes ubicaciones del disco duro. El disco duro puede realizar una desfragmentación automática o manual para optimizar el acceso a los archivos. La número 10 sería la seguridad de los datos.
Muchos discos duros ofrecen funciones para proteger los datos, como cifrado de disco completo y protección con contraseña. Estas medidas de seguridad ayudan a proteger la información confidencial del acceso no autorizado. Bien, pasemos a la número 11, el cual sería transferencia de datos, el cual el disco duro permite la transferencia de datos entre dispositivos. Puede copiar datos del disco duro a dispositivos de almacenamiento externos, como unidades USB o dispositivos de almacenamiento conectado a la red. En la número 12 sería actualizaciones del sistema software, perdón. Los sistemas operativos y aplicaciones de software a menudo requieren actualizaciones. El disco duro almacena los archivos y datos actualizados necesarios para las actualizaciones del sistema y del software. Número 13 sería el caché. Algunos discos duros tienen un caché, que es una sección pequeña y de alta velocidad del disco duro que se utiliza para almacenar temporalmente los datos a los que se accede con frecuencia. Este caché mejora el rendimiento general del sistema al reducir los tiempos de acceso a los datos. El número 14 sería la corrección de errores. Los discos duros emplean métodos de corrección de errores para identificar y rectificar errores de datos que pueden ocurrir debido a factores como interferencias, interferencias electromagnéticas o defectos físicos del disco. La número 15, por último, tenemos el registro y gestión de datos, el HDD. Mantiene registros y registros relacionados con el funcionamiento del sistema, mensajes de error y otra información importante. Estos registros son cruciales para diagnosticar problemas y también para monitorear el estado del sistema. Es todo de mi parte. Pasemos al siguiente compañero. Hello everyone. Buenas chicos. Mi nombre es Ken Griffer de Olio. Voy a hablar acerca de lo que serían los componentes de los discos duros. Vamos a empezar con el disco duro más básico que sería eh, el HDD. Vamos con los componentes del HDD. En lugar tenemos lo que sería el plato. Luego lo que sería el motor. En tercer lugar, acá tenemos lo que sería la punta o la cabeza. Luego tenemos el brazo del actuador. Luego tenemos lo que sería el eje. Eh, Acá tenemos lo que sería la conexión de alimentación. Tenemos la conexión de alimentación. Acá tendríamos lo que serían los bloques de puente. Este sería el conector a la tarjeta madre. Y por último, tendríamos lo que sería el actuador. Continuando con los componentes del SSD. Primero tendríamos lo que sería eh, la entrada SATA y a su misma vez seguido por lo que sería la entrada de alimentación. Acá podemos ver los controladores. Acá sería la memoria de RAM, que se podría decir que es la memoria caché. Y acá tendríamos los chips NAM. A su vez serían los chips donde se encuentra la información. Acá, en última instancia, vamos a hablar de los que serían los componentes de la memoria USB o dispositivos flash. En el primer lugar tenemos lo que sería el controlador de almacenamiento masivo de la USB, luego el chip de memoria flash, sería este, luego
lo que serían los conectores USB, luego los puntos de prueba. Acá tendríamos lo que sería la luz LED. Acá tendríamos lo que sería el cristal oscilador. Acá en el número 7 tendríamos lo que sería un espacio para un segundo chip de memoria. Ya eso es si que uno quiere hacer una expansión, ¿verdad? Y por último tendríamos el switch de protección contra escritura. Ya esto vendría siendo hasta aquí mi parte. Have a great day. Saludos a todos, mi nombre es Jorge Severino y voy a hablar de lo que son los diferentes tipos de disco duro. Unidades de disco duro. Las unidades de disco duro son usualmente encontradas instaladas en ordenadores más viejos. Consisten de una parte móvil que gira durante las operaciones de lectura y escritura, la cual usualmente está haciendo algún tipo de ruido. En la actualidad, las unidades de disco duro pueden no encontrarse presentes en muchos ordenadores actuales, pero su popularidad permanece debido a su espacio de almacenaje. Los discos duros de 16, 32 y 64 GB son la menor capacidad de almacenaje que pueden encontrarse. También hay discos duros de 500 GB, así como de 1, 2 y hasta más de 4 TB, siendo esta la razón por la cual podrían quedarse por un poco más de tiempo. Los discos de estado sólido son una de las tecnologías de unidades de disco más nuevas. Los ordenadores más nuevos los utilizan en vez de unidades de disco duro. A diferencia de los discos duros, no hacen ruido ya que consisten de circuitos integrados en vez de piezas móviles y no utilizan magnetismo para almacenar datos. Los circuitos integrados utilizados, al igual que los ordenadores de tercera generación, los hacen más duraderos, rápidos y menos propensos a daños y corrupción. Los discos duros de estado sólido tienen una notable ventaja de velocidades de transferencia de datos de hasta 550 MB por segundo y permiten tiempos de inicio más rápidos que los tipos de unidades de disco anteriores. Los discos de estado sólido también poseen grandes tamaños de almacenaje, pero son muy caros en comparación a los discos duros. En conclusión, hay una nueva variable de discos duros de estado sólidos llamados discos de estado sólidos de memoria express no volátil, que tiene la capacidad de transferir datos con una rapidez de hasta 3.5 GB por segundo. Esto lo hace la mejor elección para edición de video y jugabilidad de alta resolución, aunque requieren más potencia que los discos de estado sólidos actuales.